a partir un poco interpretando las palabras de quienes me antecedieron. A veces abre el debate, mejor que cada cual decir lo que piensa, sino cada tesis puede apoyar la crítica, la contracrítica y un desarrollo, porque estas reuniones son en realidad, en mi opinión, para profundizar debates que la prensa, que la vida política, el mismo Congreso de la República no permiten por su profundidad y por la necesidad de tiempo y abstracción. Lo concreto permanentemente, cuando se evita la abstracción, nos lleva a un pragmatismo y a estrellarnos en realidad con una pared manejando un Ferrari o a caer en un abismo en manada, sin que nadie diga, por aquí no es. Es la labor propia del pensamiento, de la ciencia. La ciencia no progresa por dogmas. No hay dogmas en la ciencia. La ciencia progresa, es profundamente dialéctica, es a partir de contradecirse a sí misma. A veces por sus propios integrantes, ya hay todo un método científico y una especie de aristocracia de la ciencia, como en casi toda actividad humana. Y a veces porque irrumpen lo que en inglés llamarían outsiders, desde afuera, desde otras disciplinas, desde otras maneras de entender las cosas, incluso desde otras culturas, doctor Najar, que hacen que se corrijan rumbos equivocados o que se influencie o que aparezcan nuevas razones, maneras diferentes de razonar superiores a las anteriores. En esto sí, y Eduardo Montealegre es algo experto, ha escrito mucho Habermas. La razón superior es la que nace de la interlocución de razones presentes, y las razones presentes son las que nacen de la historia. La superación es un diálogo de la historia y del pasado. Y es superación porque dentro del pensamiento moderno la flecha sigue apuntando hacia arriba, es decir, hacia el progreso. Esto en términos económicos ha llevado a innumerables errores. Yo no soy abogado, soy economista del externado. Luego escuché a muchos juristas, algunos murieron asesinados por el Estado en el Palacio de Justicia. Profesores míos. Aquí está mi amigo Camilo Ospina. Camilo, ¿cómo es? Es registrador, ex fiscal general de la Nación, que me conoce muy, pero muy bien. Bien, entonces continúo. La contradicción es el principio del movimiento. Dogma, una concepción filosófica que está desde el nacimiento de la humanidad, como otras, incluso que aparece en las concepciones religiosas, las primeras maneras como fuimos entendiendo lo que nos rodeaba y nos asustaba. Pero a esa concepción a la que yo pertenezco, y que es una corriente milenaria, por poner un nombre común a nosotros, los griegos, Heráclito era oponente de Aristóteles. Aristóteles es la vértebra filosófica central de lo que podríamos llamar el pensamiento occidental, premoderno, moderno, actual incluso hoy. Pero Heráclito lo criticaba. ¿Por qué? Voy a poner la frase simple, a ver si de profesor. Antes a mí me echaron de ser profesor en una universidad, la central. Aristóteles diría de acuerdo a su lógica: A es A y no puede ser no A. Lógica formal aristotélica. Esto lo enseñan en filosofía de quinto bachillerato, pero me he dado cuenta que cambió tanto el sistema educativo de educación media que ya no existe el bachillerato clásico, que fue como yo estudié en mi colegio público, donde estudió Gabriel García Márquez. Hoy hay una educación hacia la capacitación como obrero o especialista, perdiendo la calidad de la universalidad del pensamiento. Bien, A es A y no puede ser no A. Lógica aristotélica. Heráclito, ¿qué decía?
A puede ser A y no A al mismo tiempo. Y se demuestra en el movimiento. Lo que explica el movimiento, moverse, fluir, decía él, es que en un instante hay A y no A. Pero ser comprendido, pero Heráclito lo enseñó con una parábola. Si yo voy en una barca, en un río o en el mar, y meto el dedo en el agua, nunca más ni el agua volverá a tocar el mismo dedo, ni el dedo volverá a tocar el mismo agua. Hermoso. Cada instante nosotros somos diferentes, porque en cada instante, según el flujo de la vida, somos más viejos. Desde el momento mismo en que nos procreamos. Es un flujo, es un movimiento. Las cosas inertes tienen movimiento. Física, siglo XX, cuántica, que ahora se volvió terrible la palabra para mí. Claro, miren el átomo y miren si el electrón se mueve. El mínimo movimiento del electrón se llama quantum, base de la física cuántica, en cualquier cuerpo inerte. La física cuántica hoy, ya en su desarrollo, porque viene de finales del siglo XIX, lo que nos dice es que tanto lo que consideramos vivo como lo que consideramos muerto se mueve. Todo el universo se mueve y su fuerza principal es la energía. Y no ahondo eso porque ya no es el tema. Simplemente el movimiento, la contradicción. Si uno es dialéctico, obviamente, si uno es lógico formal, cartesiano, es de la matemática mecánica, no es de la matemática cuántica. Su forma de pensar cartesiana es mecánica, ver el universo como un juego de esferas que a través de la fuerza de gravedad tiene equilibrio, y no verlo como una energía cuyos mínimos componentes pueden coger un movimiento o el contrario. Y entonces la matemática se nos vuelve probabilística. Probablemente. Matemáticas de la probabilidad que los economistas nos toca estudiar. Bien, ¿esto qué tiene que ver con el derecho? Pues el gobernador del Atlántico nos trajo a cuento los algoritmos. La inteligencia artificial es un tema fundamental. Stephen Hawking, el físico cuántico, muerto ya, dije premio Nobel, y la prensa, como siempre, cada error mío lo coloca como para no hablar de lo que digo, que no habla de lo que digo, el cambio no está siendo transmitido. Entonces, Stephen Hawking decía que la humanidad podía extinguirse por la inteligencia artificial. En pocas, muy relativamente, en un sector específico, el gobernador del Atlántico no lo ha demostrado en sus palabras, porque él más o menos dijo, y es así, no está equivocado, hay que construir una nube. La nube no es la nube es lo que va en la fibra óptica, o sea, la nube está en la tierra y debajo del mar. Acabo ayer, gobernador, de espichar el botoncito con el que empezó el primer kilómetro de fibra óptica en Manaos por el Río Negro que llega a Colombia. ¿Cuál es mi intención? Que por el Putumayo, por el Río Negro que llega a la altillanura, desemboca en el río Orinoco y de ahí a la altillanura venezolana, ahí a la altillanura colombiana, metamos fibra óptica para ver si nos conectamos, porque Colombia es el peor país en conectividad, el de la OCDE. Allá lo hacen con el mismo esquema. Es plata por la subasta de 5G. Esa plata la invierte públicamente en extender la fibra donde no llega ni es negocio. Ninguna empresa privada lo haría. Pero en Colombia no sabemos qué pasó con la plata ni de la 4G ni de la 5G, porque somos el peor país en conectividad de la OCDE. Y la conectividad es, como lo dice el gobernador, la discusión de hoy. Porque es la inteligencia artificial. Ahí está la nube. No en la nube, ahí.
¿Cuánto tiene fibra óptica Barranquilla? ¿Cuánto el Caribe? ¿Cuánto Colombia? Etcétera. Esa es una pregunta absolutamente pertinente, porque esa es la infraestructura por donde va la inteligencia de hoy, el debate de hoy. La inteligencia acumulada, gobernador, la historia, todo el pensamiento humano digitalizado y el actual, metido en algoritmos digitales para que cualquiera con un computador saque y averigüe. Y usted entonces nos presenta un caso concreto, el derecho, y particularmente aquí el derecho administrativo. Sí, si yo puedo, y se puede, y lo están haciendo, construir una nube, es decir, un campo algorítmico del pensamiento que aquí se llama normas, es ahí el problema. Normas, leyes, constituciones, incluso comparadas con otros en el mundo, etcétera. Todo el mundo normativo, que ustedes saben cuánto es, pero que se puede volver bits, algoritmos. Pues yo solo pregunto, y no necesito abogados ni abogadas. La máquina me responde. Incluso yo diría, extendiendo su propuesta, gobernador, no necesitaríamos magistrados ni magistradas. Es por eso ahí cuando uno empieza a discutir el tema que entiende por qué Stephen Hawking decía no que sea el fin de la humanidad, sino, ojo, pueda ser el fin de la humanidad. Cuando uno dice es el fin de la humanidad, es lógica aristotélica. A es A y no puede ser no A. Cuando uno dice puede, poder, probabilidad, posibilidad, está en la lógica dialéctica. A puede ser A y no A. Bien, entonces, partiendo de ahí, el mundo del derecho administrativo y en general jurídico es un mundo de normas simplemente. Y entonces aquí paso al segundo, la señora Julia, ¿no es? Ahí se me quitaron mi papel. Que me pareció muy... ella es abogada, la presidenta del Tribunal Administrativo, anfitriona, Romero, la doctora, ha dicho cosas pertinentes, en mi opinión, parecidas a lo que yo podría decir. No me gusta repetir mucho. Políticamente me imagino que no estamos tan juntos, pero el tema es que ella va hacia los abogados hablan así, lo sustancial y lo formal. Eso Hegel le había llamado forma y contenido, filosóficamente hablando. Nosotros también hablamos de formas de producción, formas económicas en la economía política. La economía neoclásica es mecánica pura, matemática mecánica, es lo que tienen los ministros de Hacienda generalmente en los últimos gobiernos en la cabeza, matemática mecánica, no probabilística. Yo soy probabilístico. Entonces, y aquí habría una discusión que hacer en otro recinto, y es si somos capaces de presentar una nueva forma económica para Colombia, de la que existe y ha fracasado. Ha fracasado, porque somos uno de los países más pobres de América Latina y el más desigual del planeta, en contravía de la norma jurídica que ordenó en 1991 construir un Estado social de derecho. Y eso fue hace 34 años. Discusión con el mundo del derecho y con la sociedad. ¿Cómo es posible, señor gobernador, que si la pusiéramos en la nube y está la Constitución y dice principio, Estado social de derecho, y le ponemos la matemática, las cifras, sociedad más desigual del mundo, ¿qué es? Sería interesante, bueno, lo hemos discutido varias veces. ¿Qué es? Una norma que no existe en la realidad. Forma, no sustancia. No existe ese contenido en la sociedad económica, en la sociedad colombiana. No hay Estado social de derecho. La tensión política de hoy es esa. Yo podría hablar de algunas del mundo, por ahí escribo a veces, pero la tensión política de hoy
es si se construye en Colombia un Estado social de derecho o no. La gobernanza paramilitar, pues. En eso es que hemos estado discutiendo los últimos 34 años, por no hablar más de la historia de los chulavitas, etc. Bueno, entonces el mundo de la inteligencia artificial me respondería a la pregunta: ¿por qué no se ha construido un Estado social de derecho en Colombia? Alguien podría hacer el esfuerzo, entre otros. Yo hice uno que no me publicaron, porque ¿sabe qué concluía la inteligencia artificial? Que había que hacer una revolución mundial. Yo la sigo, porque es solo relatos, pensamientos actuales de la humanidad. Si la araña de la inteligencia artificial coge ese algoritmo, se repite mucho, no lo transmite. Y entonces yo le voy a escribir donde Elon Musk, o Musk, como se llame, es propietario de la nube, porque el mundo actual quiere que 5 mundos privados sean dueños de la inteligencia artificial, compañero gobernador. Pues caímos en el feudalismo de nuevo, porque toca pagar por la inteligencia de la humanidad, que es gratis, pública, señora presidenta del tribunal, pública, pero es privada. Se puso el dedo en la discusión, no en la llaga, porque todavía no hay llaga, la discusión. ¿Qué es lo público, qué es lo privado? ¿Cuál es su frontera? ¿Qué es lo que pasa hoy de acuerdo a un contexto histórico? Esas son sus palabras. Son las mías también. Porque si no se hace ese análisis, nos perdemos y vamos hacia un abismo, en mi opinión. Por eso la nube artificial no me resuelve el problema. Me lo resuelven los seres humanos con su cerebro, debatiendo y actuando, y con sus más, sus menos, sus problemas y de todos los colores de su piel, de sus culturas, de la diferencia. Es la multiplicidad de la diferencia lo que me puede dar una razón mejor a la respuesta, y entonces vuelvo a Habermas, una razón superior que me acerque más a la realidad y a la eficacia real, que nunca llegaré a toda la realidad, porque es un acercamiento paulatino a la verdad, la de la ciencia. Los últimos descubrimientos de la física cuántica es que han descubierto que entrelazados por un spin, no me pregunten qué es spin, 2 electrones, se presentan movimientos en un electrón y en el otro sin estar físicamente juntos, y que esa distancia puede ser astronómica. Podríamos pensar qué significa eso. Es decir, que la relatividad del tiempo y del espacio de Einstein, que era un físico cuántico, puede cortarse en un solo instante. Y lo que ocurrió hace millones de años luz, tiempo y espacio, podría entrar en contacto y mover los electrones del hoy. No, ahí no me meto, porque la prensa me va a matar. Me meto en lo jurídico, que es más cómodo. Entonces, lo público y lo privado, hay que analizarlo en el contexto. Vamos a poner un contexto que es la historia, es el fluir humano a partir de contradicciones, y cambia cada instante. Luego, cuando una norma se establece, es declarada, entra en vigencia, ya cambió el contexto. El abogado no tiende a pensar así, y un poco es más la lógica formal, y pone la forma por encima de lo sustancial, es decir, del contenido. De eso yo estoy lleno de abogados y abogadas yo me aburro ahí, porque me meten al mundo de las formas, y yo los tengo que decir con sinceridad. No es que no se contemple la forma, obviamente, sino que la forma se usa como excusa para no asumir la discusión del contenido. La forma se usa como excusa para que el contenido no sea real. Y en Colombia la forma se ha usado como excusa para no construir un Estado social de derecho, es decir, una sociedad donde se le garantizan los derechos fundamentales a toda la sociedad, no a un grupo, a una oligarquía.
que en la costa no hubo oligarquía, sino que ahora hay similitudes. Calma. Entonces, la forma sustituye, no complementa, sustituye el contenido. Es lo que estoy diciendo. Realidad colombiana, esto no es del mundo tampoco, sucede en otras partes también, pero sobre todo aquí. Porque el mundo jurídico está completamente divorciado de la realidad. Y eso puede ser culpa mía, entre otras cosas, porque nosotros hemos pensado que la revolución es un asunto de normas y no un asunto de contenido, o sea, de la modificación real de la sociedad. Y si soy materialista histórico, de lo que determina la forma de la sociedad, que es la forma de producir y su contenido. Forma de producir es relaciones entre los seres humanos para sobrevivir, que es nuestro planteamiento desde que empezamos, para sobrevivir, para vivir. ¿Cómo vivimos? La vida que somos nos obliga a consumir para vivir, y consumir nos obliga a producir, así sea alcanzando una fruta como antaño y comérnosla. Viven todos, no pueden vivir todos, unos comen más, otros menos. ¿Cómo es que se han organizado esas formas a lo largo de la historia? Han aparecido, han desaparecido. En esa aparición y desaparición, como un fluido, como un río, con principio de contradicción para el movimiento humano de su historia, han aparecido y desaparecido formas diferentes de producir para vivir. Y eso ha determinado culturas, religiones, formas de la sociedad. Un determinismo también aristotélico, causa y efecto, nos diría que lo determinado no puede afectar lo determinante, pero resulta que en la historia, por dialéctica y contradictoria, lo determinado puede cambiar lo determinante, a tal punto que cambia no solamente un aspecto cultural de la sociedad, sino que arriba o una sola cosa puede cambiar toda la forma de producción de la sociedad. Eso se le llama revolución. Y las hemos vivido. Y otros las han vivido más. Si concebimos la historia como un fluido, y en las revoluciones cambian todas las normas y todas las concepciones de derecho. Ahora podemos hablar de revoluciones, como decía Derrida, únicas, no suceden todos los días, o podemos hablar de un río y entonces en todos los instantes cambian las condiciones que obligan a cambiar las normas. O en otras palabras, las normas deberían ajustarse flexiblemente a los cambios permanentes, diarios y cotidianos de una sociedad. Cuando eso no pasa, la sociedad pasa por encima de la norma, desaparece. Ese es el momento constituyente. Un poco la teoría nuestra es que el poder constituyente debería ser permanente, precisamente para darle luz a este problema que existe y que la señora Romero, la doctora, nos ha planteado muy bien. Entonces, para no irme al pasado, ¿cuál es el contexto de las formas de producir para vivir hoy en el mundo? Pero Colombia, el país más desigual de la tierra, y lo público y lo privado. Y entonces entramos en materia, pero para terminar, solo he querido girar en un contexto. Veamos unas formas de producción. Eliminaban lo privado. Allá en los orígenes de la cueva. En la cueva vivíamos, no una familia por cueva, eso no existía. Si se encontraba una cueva por ahí y era amplia, pues podían vivir 3, 4, 5 familias. ¿Cómo era la familia? Cosas para investigar. ¿Cómo se criaban los niños en familia? Y la familia era la de la cueva. Y los hombres de la cueva, ¿qué hacían? Pues ya sabemos, cazar. Y las mujeres de la cueva, ¿qué hacían? Cuidar.
Y después eso fue cambiando los roles, pero ese es el origen. Cuidar, cazar, nos determinó los géneros, las formas de ser incluso del hoy, porque seguimos siendo animales y tenemos esos ancestros vivísimos dentro de nosotros a través de nuestra sangre. Pero es una forma de producir, cazar. Es una forma de vivir, cazar y cuidar, porque si no las crías se mueren. Y si se mueren las crías se acabó la especie, como todo animal lo hacemos. Esta es nuestra animalidad. Solo que fíjense en que hace 22.000 años en las cuevas de Chiribiquete ponían la mano. Generaciones enteras y pintaban las casas por kilómetros enteros. Y entonces sabemos que por lo menos hace 30.000 años en América los seres humanos no solamente producían para vivir, sino sentían y hacían arte, forma. No es la producción, es la cultura. El ser humano no puede desligar producción de cultura, no puede desligar producción de arte. Si no hay arte, no hay ser humano. Señor gobernador, la inteligencia artificial no hace arte. Volviendo a Stephen Hawking, lo que hará que la humanidad supere el peligro de la inteligencia artificial, dominándola a ella porque cree que la inteligencia artificial es superior a su inteligencia cerebral y humana, es el arte. Pero es otro debate, público y privado. Entonces, si vivíamos en la cueva y todos salían a cazar y todas las mujeres cuidaban las crías de todas y de todos, y así pudimos vivir, ¿dónde estaba lo privado? Todo era público. Comunismo le llamaron a eso. Todo era público. Entonces, en la sociedad, su desarrollo a través del cambio de formas de producción fue construyendo una esfera pública y una esfera privada, con límite, normado. No se atraviesa de aquí para allá. Norma. No vamos a hacer el desarrollo de eso, sino existió. Sociedad griega. ¿Lo público existía? Sí. Del ágora. Todos hemos estudiado esa historia. La palabra democracia salió ahí. ¿Quiénes llegaban al ágora? Forma de producción. Si no hablamos de la forma de producción, no entendemos ni el ágora, ni la democracia, ni el concepto de sociedad de los griegos. Al ágora no llegaban los esclavos ni las mujeres, porque las mujeres eran consideradas en la jerarquía social igual que los esclavos, y mujeres y esclavos eran consideradas objeto. Las personas eran los patricios libres, propietarios de esclavos que tenían el tiempo para pensar, como Heráclito o Aristóteles, y para decidir, como los políticos. Entonces lo público estaba en el ágora. Lo público era la decisión sobre todos los demás y el pensar. Lo privado era ir a la casa donde estaban las cosas, la mujer o las mujeres y los esclavos y las esclavas. Ese es el mundo de los griegos. Ahí hay unas normas, unos códigos, cuándo es lo privado, cuándo es lo público, y saltemos ahora, porque ese mundo de las élites que solo hacen lo público y deciden, y el resto que son esclavos y no deciden, pues viene desde por allá, pero llega casi hasta nuestros días, y en Colombia están hoy presentes. La población de Barranquilla no decide sobre lo de Barranquilla, punto. Es una élite. ¿Cómo puedo extenderlo? La población de Colombia no decide sobre las cosas de Colombia. Hay una formalidad, sí, unas normas, pero doctora, ¿y lo sustancial? Porque si decidieran, habría un Estado social de derecho. En Colombia, cuando la gente quiere decidir, la matan, como mataban a los esclavos los griegos. La matan, y ya sabemos aquí, y sobre todo en Barranquilla, cómo matan a la gente.
No repito, la gobernanza paramilitar. Según la Comisión de la Verdad, desde el 9 de abril de 1948, 700.000 asesinados, 10 Gazas. Por eso somos la sociedad más desigual del mundo, porque a partir de 700.000 asesinatos en contextos históricos diferentes, el resultado final es una sociedad que no decide, una élite que sí decide y se enriquece. Y entonces la riqueza y la forma de producir va llevando a que muchísimos estén cada vez más lejos del concepto de riqueza de unos pocos que la tienen. Si no, cojan la estadística de la tierra y la posesión de la tierra en el Caribe colombiano, gobernador, de Atlántico. Y tenemos la respuesta. ¿Quién tiene la tierra fértil en el Atlántico? ¿Y qué hace con la tierra fértil en el Atlántico? Potreros para una vaca cada 2 hectáreas. Y así se va a volver rica Barranquilla. ¿Qué va? Por eso está creciendo, gobernador, la pobreza extrema en Barranquilla. Lo dice el DANE. Ahí tiene, porque pregunta el DANE, ¿cuál es el factor por el cual Barranquilla es la segunda ciudad donde la pobreza extrema crece? Hay solo 3 ciudades en Colombia donde la pobreza extrema crece. La primera y más grande, Riohacha; la segunda, Barranquilla; y la tercera, de manera débil, Cali. ¿A qué se debe? Preguntémosle al inteligencia artificial, Dane Chuchun, a el acceso a los recursos de la población, al sistema de la ciudad. Dejo ahí para la política, porque esto es lo que se debate en elecciones, etc. Forma y contenido, lo público y lo privado. Si la sociedad colombiana ha sido dominada, como fue la griega, como fue la romana se creó con la griega el principio de república, 2 veces lo público, público y repúblico, republico, pero era para los patricios, no para los esclavos. Los romanos podían decir si tú querías ser esclavo o ciudadano de Roma. Bueno, historia. Colombia sigue eso en el día de hoy. Muchas sociedades están involucionando hacia ese tipo de concepción. Entonces, ¿es bueno una sociedad donde todo sea lo privado y todo sea, o al contrario, todo sea público? Público y privado son contrarios, son una contradicción, están en el fluir de la historia dialéctica. Luego, público puede ser público y no público, y privado puede ser privado y no privado. Por ahí podríamos hacer una tesis. Si mi vida privada es pública, esa es una sociedad. Si lo público es privado, o si lo privado es público. Entonces imaginémonos, toda nuestra privacidad es pública. Vuelvo a los griegos. Para los griegos, lo público era lo de los patricios, lo privado de las cosas, casi objetos semihumanos. Bueno, entonces, si lo privado es esclavitud, ¿por qué estamos privatizando? Que es el contexto actual, que se llama neoliberalismo, que no es el capitalismo, es la fase neoliberal del capitalismo, que es lo que vivimos nosotros desde hace décadas. ¿Por qué estamos privatizando, doctor? Si los griegos tenían razón, entonces estamos esclavizando. Ustedes ya habrán escuchado mis discursos. La privatización generalizada es una esclavización de la sociedad. Entonces vamos andando en el camino contrario a la democracia. Vamos camino como manada de caballos, sin jinetes, sin caballos cerreros, sin yeguas, que avisen al abismo. Punto. Ya estamos cayendo en el abismo. Ahora hagamos el tema al contrario.
Si yo vuelvo, republico, podría usar la palabra o no, si publico lo privado, es decir, vuelvo todas las cosas públicas, ¿qué pasaría? Pues si mi intimidad es pública, cosa que quieren por montones, no soy libre. Si lo privado de nosotros, el inconsciente y todo eso que construyó Freud, etcétera, si lo privado de nosotros y nosotras es público, la sociedad no tiene libertad. Luego, la doctora tiene razón en que que hoy hay una confusión de lo público y lo privado, pero no debe existir, porque la confusión lleva a publicar lo privado. Y muchas cosas privadas, si se publican, no permiten la libertad humana. Solo piensen cada uno en su vida personal y no la publiquen. Si una sociedad no tiene privacidad, no hay libertad. Y la libertad es el principio fundamental de la humanidad. El ser humano supera la humanidad porque es libre, porque piensa. Y ningún animal puede hacerlo. Entonces es presa y esclavo de sus instintos. Que no debe uno abolir los instintos como los godos regodos de la Santa Inquisición, sino que tiene que conocerlos, aceptarlos y desarrollarse con los instintos para tener el espíritu libre. El día en que todos los seres humanos tengan el espíritu libre, sin cadenas, como pensaba Bolívar, habrá una humanidad. Habrá un derecho universal. Una humanidad será el sujeto político fundamental de la relación humana en el planeta Tierra y no el Estado-nación, que morirá y está muriendo. Tema que dejé en la pasada conferencia, porque hoy voy. Las Naciones Unidas dejarán de ser las Naciones Unidas y pasarán a ser la humanidad unida. La relación de los pueblos, de las culturas, los chinos tienen razón, debe haber un diálogo de civilizaciones vistas como culturas. Hoy que tenemos barbarie, 3 días, estos 3 días, yo fui a Qatar, ya le tiraron un misil a Qatar. Va una niña colombiana en la flota, ya van 2 barcos a los que han agredido violentamente con armas, que van a llevar niños, que van a llevar comida a unos niños que le están asesinando por bombas. 22,000 ya muertos, y que no les dejan entrar la comida, es decir, que al resto lo quieren matar por hambre. Nosotros, señoras, podemos admitir eso. Como Auschwitz. Lo que pasa es que en Auschwitz no había televisión. Los colombianos apenas supieron tiempo después de la muerte de los judíos en masa y de los gays en masa y de los socialistas y comunistas en masa en Europa, que por dividirse dejaron dirigir a Hitler, y Hitler puso un modelo de sociedad sin libertad, un liberticida. Volvamos al tema de hoy. Entonces, si la élite social colombiana que ha dirigido a Colombia es básicamente propietaria de haciendas privadas, desde el mundo feudal que nos trajeron los españoles, y propietario de esclavos privados, objetos, por eso el Partido Conservador, doctor Osorio, pidió a mediados del siglo XIX indemnizar a los propietarios de esclavos por la pérdida de los esclavos, porque eran propiedad privada. Está escrito en la ley de ese entonces, la ley de la libertad, y se aceptó. Ley, norma, sustancial, forma, la ley. ¿Se volvió real? Más o menos, más o menos. Sustancia, los esclavos son propiedad privada y por tanto debe haber una indemnización. Historia de Colombia. Yo me levanté en armas contra eso, disculpen. Otros aguantan, ¿no? Y otros quieren ser esclavos. Sí, claro, otros quieren ser esclavos. ¿Es libre que alguien quiera ser esclavo? No. ¿Es permisible que alguien quiera ser esclavo? No, porque entonces si se permite al ser humano ser esclavo, como decía la señora Cabal,
Permitan que consumamos de todo, dijo. Pues, entonces permitimos que se envenenen, permitimos que se suiciden, permitimos que si el ser humano quiere ser esclavo, deje de ser humano, animal, cosa para el trabajo, para que otro lo explote y entonces sea rico y ese sí vaya al ágora y ese sí tome las decisiones y ese sí, si el esclavo se rebela, lo mate con los paramilitares. La costa tiene esa historia, pues así. No trataron y mataron al campesinado caribeño para quitarle su tierra, con fosas comunes, con sierra eléctrica, con descabezamientos, con matanza en masa. Y entonces, público y privado. Los mataron porque consideraban que la tierra era privada y que el campesino era privado, lo podían sacar. Los mataron porque consideraron que el Estado era su hacienda. Le dicen intelectualmente al asunto intelectualismo. ¿Cuántas administraciones públicas de Colombia se consideran la propiedad privada de una familia? Como los Medici. ¿Entonces Florencia era democrática? No, era el renacimiento cultural, porque los Medici gastaban su plata en los primeros bancos. Ahí va el hombre libre. El animal procurador, ¿cómo está? Los árabes, cuando llegaron aquí en estas tierras, recientes migraciones, llegaron libres. Por eso las ciudades caribeñas, gobernador, los negros, cuando llegaron a la fuerza a estas tierras, se cortaron las cadenas, se tiraron de los barcos para poblar las islas. Los latinos que llegaron a estas tierras y se cruzaron, porque aquí nos cruzamos, llegaron porque estaban cansados de la esclavitud de Europa y aquí querían tierra y libertad. Tierra y libertad. Por eso el pensamiento político y cultural del Caribe, con todas excepciones, es libertario. En otras regiones es de esclavos. En otras regiones es hacendario, etcétera, culturas diferentes. Bien, lo que yo quiero decir entonces en este tema de lo privado y lo público es que no hay un absoluto, sino que es dialéctico. O sea, hay público privado y privado público. Y un extremo absoluto aristotélico, A es A y no A, es imposible. Porque si todo lo privado se vuelve público, no hay libertad. Y si todo lo público se vuelve privado, ¿cómo es? Si todo lo público se vuelve privado, tampoco hay libertad. Porque ¿dónde queda el análisis? ¿Dónde queda la reflexión colectiva? ¿Dónde queda el pensar que es colectivo? La ciencia que es colectiva. ¿Dónde quedan las formas de producción que hoy cada vez más son productivas, son colectivas, más colectivas y son globales? Un carro, eso está hecho por 100,000 trabajadores de 50 nacionalidades del mundo. Lo colectivo es una manera pública de hacer. Es los hombres que salían de la casa, de la cueva, para cazar el mastodonte por allá a riesgo y traer la comida a sus crías. Y son las crías y las madres que juntas tenían que hacer una hoguera para calentar por las condiciones del entonces. Lo colectivo está desde el inicio de la sociedad, a ayudarse. Es el principio por el cual los seres humanos están vivos hoy en la tierra y dominan la tierra. A ayudarse. Y ayudarse es amor. El amor es un principio de colectividad, no de privacidad. Se ama y por eso estamos vivos. Se cuida, que es amar, y por eso estamos vivos. Se casa para proteger entre todos las crías, y por eso estamos vivos. Es la vida lo que implica el amor. La fuerza de la vida, la fuerza del amor. La vida tiene una energía, es cuántica, puede reproducirse en millones de años de distancia. Pregunta cuántica. Entonces yo dejaría ahí ya hacia el tema de lo contencioso administrativo.
Si esta fase neoliberal del capitalismo mundial y de lo que vivimos en Colombia es una privatización de lo público cada vez mayor hasta la intimidad, entonces lo público se está destruyendo y lo privado se está empoderando. ¿Qué hace el contencioso administrativo? ¿Cuidar lo privado? Entonces, ¿qué hace el Consejo de Estado? ¿Cuidar lo privado? Vuelvo a la pregunta. Si todo se está privatizando y el poder se volvió privado, contrario a Grecia y a la democracia, si el poder se volvió privado, el Consejo de Estado defiende el poder. El Consejo de Estado se creó en Francia para defender el derecho del individuo frente al Estado. El contexto cambió y no lo aceptamos. El Consejo de Estado sigue funcionando como si estuviéramos en Francia, con el debido respeto, es para discutir. ¿Por qué? Porque si esa jurisdicción era para contener el poder contencioso y se creía que el poder era el del Estado, y lo fue hasta hace poco, pues el Consejo de Estado defendía a los individuos sus derechos, su privacidad del Estado. Bien, pero si el poder se privatizó, si el Estado es propiedad privada de multinacionales, mundo, mega ricos, mundo, vean Estados Unidos, o paracos, Colombia, entonces, ¿qué defiende el Consejo de Estado? Y entonces, si el poder privado se apropió del Estado, porque los paracos no son públicos, que no todos sabríamos quiénes eran, sabríamos quién compró las armas, sabría quién les dio las armas. 20,000 armas se las dio la Superintendencia de Seguridad del Estado en los gobiernos liberales. 20,000 fueron a parar a Antioquia, y Antioquia es el departamento con mayor número de víctimas. Y de Antioquia invadieron Córdoba. Esa historia me la conozco al detalle. Entonces, estamos en un planteamiento que es crucial, porque ahora el Consejo de Estado tiene que defender la vida. Quisiera más tiempo, pero ya sé que me pasé. ¿De dónde esta historia de lo público y lo privado en las condiciones concretas del capitalismo termina en una situación donde la vida generalizada del planeta está en riesgo? Se privatizó tanto el poder, tan escaso fue el poder de lo público, que el privatizador en un solo concepto se llama el capital. Capital, según Marx, es una relación entre seres humanos donde unos trabajan para otros. Y la riqueza de los otros es el trabajo ajeno que se apropia de los unos, de los que trabajan. Eso es economía política clásica, siglo XIX. Si ese es el capital, ese tipo de relación social se apropió del poder público. ¿Quiénes entonces? Pues que los dueños de los medios de producción, que aquí también son los medios de comunicación, se apropiaron del poder público. Son ellos los que dicen qué es el poder público y qué decide el poder público. Es procuradora, no la gente que trabaja. Y aquí estamos en el momento de hoy, porque yo lo que he propuesto como presidente es que la gente que trabaja decida y que el Estado se configura para garantizar derechos. Y claro, y eso es lo que dice la Constitución. Qué pena, pero es que la Constitución la hicimos en parte nosotros. Y los paracos se la robaron a punta de sangre y fuego. Y entonces tenemos que pensarlo en tiempos de hoy. Una ley, una norma, claro que tiene que ser analizada en un principio universal del derecho por un juez independiente, neutral. Existe. Si el poder público se privatizó, muy difícilmente exista. Obedece al capital. Si el derecho
contradice la ganancia del capital, tumba la ley. No hay ley, porque es una ley de los que trabajan. ¿Estamos o no en ese mundo de hoy? El presidente de la Colombia, el presidente actual de Colombia es el ejemplo. Si los viejitos tienen derecho a una pensión, magistrado, y discúlpeme que lo diga, el Congreso lo aprobó, es una ley. Es porque los que trabajan tienen derecho a pensionarse por ser viejos, porque un viejo ¿cómo trabaja? Entonces tiene derecho a morirse, o no a vivir lo suficiente, o no a vivir decentemente, o no vivir dignamente, o no vivir feliz porque es viejo y no trabaja. Sí, eso es un ser humano. Eso es una manada de animales los que harían eso. ¿Hacemos leyes para la manada de animales o para los seres humanos? Tanto es el afán del capital por adueñarse del poder político público y maximizar la ganancia, que es su lógica. Todo economista lo dice. Su lógica es la codicia, que entonces no hay ni un espacio para que una señora vaya por los dolores de la menstruación a un médico porque es pérdida de ganancia. No hay espacio para que un viejo tenga pensión porque es pérdida de ganancia. No hay espacio para que haya una salud pública porque es pérdida de ganancia. No hay espacio para que la carretera vaya al campesinado porque es pérdida de ganancia. Pues hermanos, esa es la privatización del poder público. Y si se privatiza todo el poder público, no hay libertad. Y la palabra democracia es carreta y la orden constitucional del Estado Social de Derecho no existe. Y por eso el último magistrado elegido no habló de Estado Social de Derecho. No lo tiene en la cabeza. ¿Cómo lo va a tener si su sociedad fue, no él, su sociedad fue la que desalojó a decenas de miles, centenares de miles de campesinos en el Caribe y se apropiaron de la tierra? Y un Estado no es de expropiadores de la tierra, un Estado es de la gente para que sea democrático. Consejo de Estado, contencioso administrativo, ¿puede defender la vida? Voy a terminar ahora sí, discúlpeme. Marx dijo, no es que sea marxista, es que lo he leído, no critico sin leer. El capital, porque estamos hablando de eso, tiene la tendencia de destruir sus dos pilares de existencia. Principio de contradicción. Todo se vuelve lo contrario. A es A y no A. Dialéctica. Destruye sus principios de riqueza. ¿Cuáles son? Los seres humanos que explota, la naturaleza que explota. ¿Explota para qué? Para ganar. Si destruye la naturaleza y destruye los seres humanos, ¿dónde queda la vida? El capital en su tendencia es depredador de la vida. Por eso ustedes tienen una crisis climática. Tenemos. Por eso el origen científico de la crisis climática se llama uso de carbón y petróleo y gas. Pero la culpa no la tiene el carbón, el petróleo y el gas, son cosas. El fetichismo es culpar las cosas y no a los seres humanos que producen los hechos. Eso se llama fetichismo. Entonces le echamos la culpa al petróleo. No, echemos la culpa a quienes usan el petróleo como una energía para producir más, vender más y ganar más. ¿Qué produce eso? En el tiempo acumulado, porque la acumulación es ampliada y la codicia no tiene límite, que la atmósfera cambia el clima. Ciencia cuántica. Y que al cambiarse el clima, toda la cadena de la vida se destruye. Dato, en 20 años, en el área de Malpelo, toda esa parte que tiene una especificidad biológica, acuática o marina, se han perdido el 30% de las especies, que es la más alta. Malpelo tiene una de las diversidades submarinas de la vida más altas del planeta, pero se está perdiendo a pasos agigantados. Primero desaparecerá la vida del mar, hasta donde lo conocemos, luego nosotros. ¿Quién lo produjo? El capital. Y entonces el Consejo de Estado, ¿qué hace ahí en ese mundo? Hace que consumamos más petróleo y carbón, hace que se gane más, o pone a andar la rueda de la vida.
Y si pone a andar la rueda de la vida, pone a andar la humanidad, no solo la naturaleza. De lo público y lo privado, Hegel está saltando a una esfera superior, que es lo humano. ¿Te acuerdas de filosofía de Hegel? Tesis, antítesis, síntesis. Síntesis es superior a la tesis y la antítesis. La tesis y la antítesis es la contradicción. Hay una superación hacia arriba, dialéctica. La contradicción entre vida y capital hoy, que es la contradicción en el fondo entre lo público y lo privado por una forma de producir, ¿cómo se supera? La vida, la humanidad. Es otra cosa, es un cambio, es una revolución mundial. Discúlpeme que lo diga, pero el Consejo de Estado y las instituciones públicas, todavía formalmente públicas, carcomidas por el poder privado en nuestro país, lamentablemente narco en parte, lo sabemos, tienen una forma de superación a partir de la defensa y la contención de lo que agreda a la vida. Hay un poder contra la vida y hay un poder de la vida dialéctica. ¿Dónde están las instituciones? ¿En el poder contra la vida o con la vida? Cada decisión jurídica, cualquiera de cualquier proceso, puede filtrarse a través si genera vida o destruye vida. Cualquiera que ustedes hagan. Y si es contencioso administrativo, en mi opinión, y debería ser norma y universal, la decisión del juez tiene que tener un peso específico en que va por la vida y no contra la vida, porque si las decisiones del juez van contra la vida, así sean pequeñas, eso en el mundo general del Estado y el derecho significa la extinción de la humanidad y de la vida en el planeta, y no hay otro planeta que sepamos a millones de años luz lo tengamos. El contencioso administrativo, por tanto, ya no es una defensa de lo privado ante el Estado, sino es la defensa de la vida contra los poderes que destruyen la vida, y eso lo hace pasar del concepto nación al concepto humanidad. Gracias, muy amables por haberme escuchado.